Sí, me ha interesado mucho lo que estabas diciendo de la parte regresiva y una caída del narcisismo, porque este tipo de reuniones casi siempre, en este tipo de ambiente, se enfocan mucho uno sobre lo positivo y esos argumentos se oyen una y otra vez. Entonces me interesaría que hablaras un poco de eso, de esta especie de lo que has dicho de que la mayoría de las veces de hecho es regresivo y es una caída de ciertos tipos de narcisismo. Cuando se entra en estos estados modificados de conciencia, o mejor dicho, cuando se sale de los límites del ego, que realmente es más salir de los límites del ego, hay estructuras psíquicas nuestras, hay estructuras interpsíquicas, hay dinamismos interpsíquicos que captan al individuo, por así decirlo, o sea, captan la energía psíquica o la libido, si se quiere usar en términos psicoanalíticos, la captan para alimentarse a sí mismos, estos núcleos o estas dinámicas intrapsíquicas. Entonces, generalmente, si no hay un esquema de valores, y de ahí mi insistencia en los valores, muy claros, lo más fácil es que la persona se deje atrapar por estas dinámicas del ego, porque a fin de cuentas son dinámicas del ego. Es como que el ego está permanentemente buscando de qué alimentarse, ¿no? De qué estímulos exteriores, de qué experiencias emocionales internas también, está mirando de qué alimentarse. Y, por ejemplo, en psicoterapia, algo que hay que atender con mucha atención por parte de los psicoterapeutas es que cada vez que se libra algún bloqueo biográfico del paciente, ¿sabes? Como que se destapa un trauma, por así decir. Destapar un trauma implica que se libera la energía psíquica que estaba atrapada en aquel trauma. Es lo mismo que una herida en la piel, por así decir, ¿no? Que si se hiere la piel, si nos herimos y cicatrizamos desde fuera, la infección queda dentro y desde fuera a lo mejor no se ve, pero está dentro. Esto es un trauma. Algo que está dentro, que no se ve y no puede interactuar con los demás de una forma razonable, bien, sin que vengan los tipos de la camisa blanca para llevársete, y vas a tu trabajo y llegas puntual y a lo mejor tienes hasta una vida familiar placentera y plena, pero hay una herida que ha sido cicatrizada desde fuera, pero dentro está infectada, esto es un trauma. Entonces, cuando se abre un trauma psíquico, lo primero que sale es la energía que está allí condensada o constelada. Y es trabajo del psicoterapeuta procurar que esta energía no atrape el ego, para hincharse a sí mismos. Y esto es habilidad de buenos profesionales, de ahí que no es infrecuente, pues por ejemplo, una persona que está en un proceso de psicoterapia, en cualquier escuela de psicoterapia, y que de pronto empieza a andar más tiesa, ¿no? Porque yo ya conozco algunas dependencias edípicas y me he confrontado con un psicoterapeuta, pero estás igual que antes, solo que ahora hablas con más arrogancia que antes, ¿no? Pero tienes el mismo problema y llegas al orgasmo, bueno, todavía no, pero ya he visto que el núcleo, bueno, entonces es el ego que ha conseguido atrapar la energía que se ha liberado al tratar aquel trauma. Pues con estados modificados de conciencia sucede un mecanismo paralelo, que se libera un tipo de energía al permeabilizarse los límites del ego, pero el ego está atento, aunque no sea un ego consciente en el sentido cotidiano, pero está atento y esta energía es muy fácil que la atrape para hincharse a sí mismo, que esto es narcisismo, digamos, no es exactamente esto, pero ahora me voy explicando el mecanismo intrínseco del narcisismo. Entonces, o lo mismo cuando se tienen visiones, ¿no? A mí a veces me hace gracia personas que vienen a los talleres que dirijo o a trabajos que han tenido visiones de sí mismo y curiosamente nunca son visiones de renacuajo, de gusano, de virus, no, siempre me he visto a mí como águila real volando, o como halcón con una vista agudísima, o como un caballo galopando salvaje por las praderas. Qué curioso, ¿no? Que nunca aparezca una rata o un gusano como visión de mí mismo. Entonces, esto es sospechoso, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, cuando se permeabilizan los límites del ego en una experiencia en estado modificado de conciencia,
uno no surge de la nada, sino que todos tenemos una historia biográfica detrás. Y generalmente cuando se permeabilizan, se hacen permeables los límites del ego, la atención debe ir hacia atrás, sea cual sea el propulsor, sea ayahuasca, sean hongos, sea LSD, sean respiraciones holotrópicas, holorénicas, o cíclicas de los churris, da igual. O sea, es ir hacia atrás siempre, porque no hay otro recorrido posible. Digamos, uno no puede elevarse si tiene un peso encadenado a los pies. Entonces, es sospechoso cuando alguien siente que se eleva mucho, pero no ha resuelto la cadena que lo tiene en los pies. O sea, cadena me refiero como fijaciones neuróticas o edípicas o narcisistas de un lado, etc. En psicología está bien descrito todo esto. Entonces, la única manera, bueno, no sé si es la única manera, pero la más segura de que no suceda esta marcha hacia atrás, digamos, o esta aparente caminada hacia adelante pero que se convierte en una regresión, es con un guía, es con una persona que se cuide de ti durante la sesión, que es lo que hacían antes, por ejemplo, los maestros espirituales o los psicoterapeutas hacen exactamente esto también, o los chamanes. O sea, cuando están enseñando a alguien, el trabajo del chamán es evitar precisamente que se columpie en este placer narcisista, porque os lo aseguro, es 9 de cada 10 personas. O sea, 1 de cada 100 se escapa de este proceso de, en lugar del encuentro consigo mismo, que es a lo que lleva de primera instancia permeabilizar el ego, es un encuentro consigo mismo. Y generalmente esto es doloroso, porque este encuentro con uno mismo debe llevarlo a una persona a la humildad, a aceptar todas las cosas vergonzosas que ha hecho en la vida, porque todos hemos hecho, inevitablemente, a aceptar pues, los miedos que tengo, y todos tenemos miedo, inevitablemente, a una cosa u otra. Todos tenemos rabia contenida y un largo etcétera de cosas desagradables que pocos son capaces de aceptar de sí mismo. Entonces, la huida de este encuentro con uno mismo es hacia la fantasía narcisista. Entonces me veo como un águila flotando por encima del Gran Cañón del Colorado y ahí sí que soy Dios. Bueno, baja, que tienes en el pie, que tienes una roca grande atada todavía, no te has dado cuenta, ¿no? Pero tienes una rabia que no puedes con ella, o ves que no puedes hablar con las mujeres o con hombres con calma, que sigues regrediendo, no te das cuenta, ¿no? Entonces, la única forma que yo conozco, que no significa que sea la única, es con alguien preparado para esto, como decías antes tú, que te frene en esta huida hacia el narcisismo y reconduzca tu atención en pleno estado modificado de conciencia, te la reconduzca hacia uno mismo o hacia la finalidad que haya propulsado la experiencia, ¿no? Si es, por ejemplo, puede ser de creatividad artística, por ejemplo, Dalí es un caso paradigmático en este sentido, o los Beatles también, que él buscaba estados modificados de conciencia para traducirlos en su creatividad pictórica o musical de los otros. A Dalí no le interesaba demasiado, tenía problemas neuróticos de dependencia típica de su... Él quería pintar surrealista y está, entonces, y tomaba sustancias, sabe y se inducía a estados que se entrenó en varias técnicas para producir estados modificados de conciencia, y algunos otros eran estados morbosos, ¿no? Como, por ejemplo, se ponía miel en verano en los labios para que fueran las moscas a engancharse a sus labios, y durante horas soportaba la molestia esta molestia morbosa de tener moscas paseándose por su boca para traducir esto en pintura, pero él podía hacerlo, digamos. Y claro que esto puede decir, pero esto es puramente patogénico, no ponerse miel aquí para tener moscas enganchadas en los labios durante horas. Bueno, en su caso no lo era, porque tenía una finalidad clara, o sea, un valor de experimentación de estados modificados de conciencia o estados morbosos para producir este cierto arte. Pero, como te digo, en mi experiencia personal, casi uno solo se libra de esta dirección regresiva cuando hay alguien detrás que te impide hacerlo. Se llame terapeuta, que es lo más frecuente, se llame pues, maestro espiritual, se llame chamán que te guía, o se llame amigo o pareja también. O sea, no tiene por qué ser un psicoterapeuta profesional, puede ser algún amigo íntimo que tenga suficiente valor y como suficiente perspicacia para decirte: oye, creo que esto de águila poco, ¿no? Si te estás orinando los pantalones, las águilas no se orinan los pantalones.